Daniel Monumental en la web. Y la noticia que obviamente ha generado más que comentarios adversos en el tema de la seguridad en nuestro país y particularmente en Lima, es la tragedia ocurrida en San Juan del Lurigancho, en un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. El tema nuestro en este caso no es precisamente el fondo del asunto, hablando de los centros de rehabilitación, si son buenos o no, etcétera, sino básicamente el tema de la seguridad, el tema de la autorización, las razones por las cuales este tipo de instituciones están casi al margen de la ley, pero apelando a algún tipo de argumentación que contraviene realmente las normas específicas. Es decir, estos centros de rehabilitación que debieran tener una supervisión del Ministerio de Salud simplemente no la tienen, la evaden de un modo bastante sencillo, se convierten en centros rehabilitadores de carácter espiritual, por lo menos así la hacen pasar, adoptando nombres aludidos a la fe cristiana, y de esa manera se salvan de este tipo de supervisión. Sin embargo, llegado el momento de una tragedia donde 27 personas mueren de la peor forma, y luego de las denuncias que hay, aunque no son las únicas, porque año tras año vienen denuncias respecto a los maltratos que padecen estas personas que se someten a rehabilitación de esta naturaleza. Entonces todo ello ha conllevado a que la reacción sea inmediata respecto a la forma en que a partir de ahora debiera pesar sobre estas entidades. Y creo que es justo, porque aun cuando estas personas, drogadictos o alcohólicos, que parecen que viven en una especie de submundo, sin embargo, o finalmente son seres humanos, que como seres humanos merecen el trato correspondiente. Alguien ha dicho, y con justa razón, que en la mayoría de los casos las personas a cargo de estos centros o han tenido algún tipo de trauma o simplemente han pasado por la misma experiencia, es decir, fueron maltratados, fueron golpeados, fueron privados de una serie de situaciones, y creen que esa es la mejor manera de rehabilitar a una persona, es decir, yendo en contra de los derechos humanos, sin supervisión de ninguna naturaleza, sin apoyo a veces especializado de psicólogos o consejeros, etcétera, que puedan llevar a cabo un proceso de rehabilitación. Aquí lo más fácil para estas personas es evitar, como se dice, si una persona pasa un periodo de prueba sin probar la droga, sin probar el alcohol, es una de las maneras de rehabilitarse. No se apela a otro tipo de técnica inteligente o científica, y para ello se los encierra, se los maltrata, se los castiga severamente, físicamente, y todo esto se tiene que poner ahora en tela de juicio. Es verdad que una responsabilidad mayor está en el propio gobierno, porque efectivamente el gobierno como tal, el Estado, no cuenta con centros de rehabilitación en el país, y tienen que hacerlo entonces las entidades privadas o instituciones de esta naturaleza. Es decir, que gran parte entonces de la culpa de lo que ocurre en el país con estos centros la tiene el propio gobierno. Hay una dejadez, y es un tema de marginación, y por lo tanto, cuando se habla de inclusión social, no solamente debe hablarse de los pobres, de las mujeres maltratadas o de los niños violentados, sino también de aquellos que pasan la barrera, se convierten en adictos, en viciosos, y finalmente son también marginados. Es un tema entonces de inclusión como parte de la solución del problema. Hoy se habla, hoy se ocupan los primeros titulares de periódicos, radio, televisión de este tema. La prensa morbosa aprovecha para publicitar o publicar las peores de las fotografías o de las imágenes con tal de vender, pero está en el fondo el propósito fundamental de parar este asunto. Ojalá que lo haya, porque creo que en lo profundo de los corazones de los ciudadanos, particularmente peruanos, queda una
herida que tiene que ser sanada. El otro tema fundamentalmente está basado en otra tragedia que ocurrió la semana pasada y que es también una situación que amerita ponerse en el tapete para ponerle, no fin, pero sin embargo para detener, en este caso, los accidentes de tránsito que terminan funestamente, pero que es más, cuando se producen por situaciones como las que ocurrieron la semana pasada, simplemente hacen evocar a aquellos que no tienen ningún tipo de reparo en llevar, conducir, trasladar o transportar vidas sin importarles nada. Me estoy refiriendo básicamente al ómnibus de turismo Barranca, que se estrelló contra un carro cisterna en el kilómetro 86 de la Panamericana Norte la semana anterior, en el distrito de Chancay. ¿Por qué la preocupación? Porque al igual de lo que venía ocurriendo, y ojalá se haya detenido en la carretera Huaral, variante de Pasamayo, Chancayo es otro sector, donde los accidentes son constantes y si se quiere casi permanentes. La semana anterior a la de la tragedia del ómnibus de turismo Barranca, allí mismo ocurrió otro accidente de tránsito. Igualmente se produjo una muerte. Y 3 semanas antes, en la zona del kilómetro 92, también otro accidente de tránsito de un ómnibus, que en este caso no dejó, digamos, saldos funestos, pero muchos heridos. Y es el tramo entre kilómetro 92 hasta kilómetro 81, 82, más o menos, de la Panamericana Norte, donde se generan este tipo de accidentes de tránsito. Luego, el otro punto donde igualmente ya han habido numerosas víctimas es la que se encuentra en la zona de Peralvillo frente a Los Álamos. Allí también han ocurrido hace menos de un mes otro accidente lamentable que dejó también 4 personas muertas. ¿Qué está ocurriendo? El tema es, ¿acaso, como alguien dice corrientemente, es que la pista o la carretera está salada? Obviamente que no. Los que no creemos en el destino, tenemos simplemente que afirmar que hay actos de negligencia que se producen por parte de irresponsables. Y en este caso la responsabilidad es compartida. El tema de aquellos choferes que no temen absolutamente nada y que se enfrascan en una carrera casi mortal para concluir finalmente en una fatalidad. Y es lo que pasó con el turismo Barranca. El vehículo iba a excesiva velocidad entre Barranca y Lima y luego se terminó con empotrarse detrás de este cisterna. Es una lástima. Pero ¿por qué decimos que hay allí responsabilidad compartida en varios agentes, varios elementos? Aquí el chofer que pise el acelerador sin importarle que lo que lleva, lo que traslada son seres humanos. En segundo lugar, se dice que estos conductores de vehículos a su vez obedecen órdenes de los propietarios o administradores de las empresas que exigen una determinada velocidad porque deben de llegar a cierta hora a su destino final. En este caso, el afán de recuperar tiempo o de ganar tiempo los lleva a que impriman la máxima velocidad. El saldo siempre será fatal. Y un tercer responsable viene a ser el gobierno, el Estado, el ministerio, quienes tienen que ver con el tema de control. No existe ningún tipo de control, no existe ningún tipo de elemento que pueda ayudar a que estos accidentes se detengan. Pues si alguien conoce, como las autoridades policiales, las municipales, que existen lugares donde se producen constantemente estos accidentes, algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. Colocar rompemuelles o como se le llame, etcétera, pero algo que impida, que paralice ya este derramamiento de sangre. Es una pena que hayan muerto 6 personas. Más penoso aún cuando la madre y su bebé de 1 año y medio perece en este trágico accidente y de la peor manera. Más trágico aún
porque estas dos personas eran de Chancay, en la zona de Los Álamos. Allí murieron, en este ómnibus, cuando faltaban pocos kilómetros para llegar a su destino. Es necesario, por lo tanto, que el Ministerio de Transportes, que las autoridades de los gobiernos locales o regionales, que los conductores de vehículos y que los dueños, los propietarios de estas empresas pongan las barbas en remojo. Pues no es posible de ninguna manera aceptar que se sigan dando muertes de esta naturaleza, ni que se obligue a los conductores de estos vehículos a llegar a su destino a una determinada hora, porque eso implica que ellos mismos cometan una serie de irregularidades cuando están al volante para cumplir con las órdenes que se le dan. Ojalá que alguien se ponga de pie y finalmente le ponga a su vez freno a este tipo de accidentes de tránsito que tanto daño, que tanto dolor, que tanto sufrimiento causa entre los seres humanos.